Buenas tardes con todos. Un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a tener eh, un invitado pues, muy querido para nosotros como carrera de Ingeniería de Alimentos. Fue nuestro profesor en la maestría de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria en las dos versiones últimas que tuvimos. Entonces, pues con mucho gusto tenemos hoy día al licenciado Luis Arce, y pues Luis es nuestro profesor invitado el día de hoy. Antes de iniciar con Luis y de presentar su hoja de vida, me gustaría agradecer por parte de la carrera de Ingeniería en Alimentos y la empresa Pública de Desarrollo Económico, EDECP, quien nos ayuda como apoyo dentro de nuestras charlas de todos los viernes de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Y con quien tenemos pues varios proyectos de vinculación con los que estamos trabajando. Entonces, el día de hoy agradecemos la presencia de todos ustedes, muchas gracias por conectarse. Voy a pasar a leer el currículum de Luis. Pues bueno, Luis tiene una hoja de vida espectacular, pese a lo joven que es. Luis es tecnólogo en alimentos, somos ¿cómo es? Bueno, no fuimos compañeros de carrera, pero somos de la misma carrera de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Tiene una maestría en gestión de calidad y productividad, auditor líder en sistemas de gestión de calidad y inocuidad alimentaria desde hace 14 años. Empezó muy jovencito en este tema y ha salido adelante, pues, y justo estábamos hablando que viene ahorita de una auditoría para poder estar con nosotros. Docente, pues, en la maestría de gestión de calidad y seguridad alimentaria en nuestra Universidad de la SUAY. Ha sido instructor o es instructor, asesor para la industria alimenticia, es el gerente general de Innoqualitas, empresa dedicada a servicios de consultoría, asesoría y capacitación. Entonces, Luis, el día de hoy nos tiene un tema sobre la importancia y los beneficios de tener implementados sistemas de gestión en las industrias de alimentos. Entonces, vamos a escucharlo. Les hemos apagado los micrófonos, lastimosamente no los podemos prender, y también, por favor, les pedimos que cualquier mensaje, cualquier pregunta que tengan, nos hagan a través del chat de aquí de la conferencia. También les pedimos que, y voy a decir esto, me disculpan por lo que voy a decir, si no están interesados en la charla, por favor, no molestar en el momento que estamos en la charla, ¿sí? Porque ya tuvimos en la semana pasada un momento muy, muy difícil y bueno, estamos controlando que no vaya a pasar nada de eso, pero si hay alguien que no está interesado, pues les agradecemos mucho y pueda retirarse. Eh, Luego vamos a tener las preguntas, vamos a tratar de atender todas las preguntas que ustedes nos van a hacer. Luis va a estar aproximadamente una hora dando su charla y después contestamos las preguntas, ¿sí? También se les va a pasar por medio del chat, nuestras estudiantes Nicole y Marcela estarán pasando un formulario que tienen ustedes que llenar para poder recibir su certificado de asistencia, y también vamos a tratar de mandar un formulario con unas preguntitas que queremos que nos contesten si es posible, ¿sí? Entonces les agradecemos mucho su presencia, gracias por la fidelidad de todas las semanas de estar con nosotros y qué bueno que estén siempre conectados. Por favor, Luis, te agradezco mucho, puedes realizar la presentación. Gracias. Perfecto, muy buenas tardes con todos. Es un gusto estar con ustedes acá. Un saludo especial a ti, María Fernanda, y a todos quienes hacen la Universidad de la SUAY. Realmente grandes momentos hemos vivido en términos de compartir charlas de capacitación, las jornadas de educación que hemos llevado a cabo con la maestría en seguridad y calidad hace algunos años atrás. Pues el día de hoy vamos a revisar un tema que está relacionado en este caso con la importancia que tienen los sistemas de gestión de inocuidad en la industria de los alimentos, aprovechando la situación actual que se vive. Hace algunos días atrás también tuvimos la oportunidad de participar en una entrevista intentando evaluar un poco la reactivación económica
y cómo esta situación de pandemia ha podido afectar de alguna manera a la industria en general, ¿no? Uno de los temas que resaltábamos en aquella entrevista era de que la industria de los alimentos es una de las que de una u otra manera menormente se vio afectada, ya que los alimentos pues básicamente son la razón de ser del ser humano y por lo tanto pues dejar de producir alimentos en algún momento pudiera resultar contraproducente. Vamos a revisar esta charla. El tema que hemos preparado, como lo indicaba María Fernanda, tiene que ver con la importancia y los beneficios de implementar sistemas de gestión en la industria de los alimentos. Realmente la globalización, el mundo competitivo en el que vivimos actualmente está obligando a que la industria tenga que evolucionar constantemente. ¿Okay? Existen actualmente muchos organismos regulatorios, muchos sistemas de gestión. Vamos a hablar en particular de un grupo de normas de gestión que en este momento son las top dentro del mercado y que están regidas por un organismo a nivel internacional que se encarga de velar la homogeneidad o la homologación de estos criterios, de tal manera que las empresas puedan cumplir al mismo nivel, sea cual sea el sistema de gestión que escojan. Como lo decía María Fernanda, un poco la hoja de vida, soy tecnólogo en alimentos, es una de las carreras o una de las especialidades que más me apasiona, el tema de los alimentos y cómo de una u otra manera puedo contribuir. He tenido la oportunidad de hacer alguna maestría para reforzar los temas de calidad, productividad y poder también contribuir a la industria. He tenido la oportunidad de participar ya aproximadamente desde 14 años en todo este mundo de los sistemas de gestión, apoyando a la industria en poder mejorar estos sistemas y asegurar algo vital en la industria de alimentos, que en este caso es la inocuidad. Soy gerente general de la empresa Inocualitas, una empresa, pues como lo indicaba María Fernanda y como lo podrán ver acá, dedicada a ofrecer servicios de consultoría, asesoría y capacitación. Y desde aproximadamente 14 años, pues trabajando con una de las mayores verificadoras a nivel mundial en términos de sistemas de gestión. ¿Cómo vamos a distribuir un poco el tiempo? Realmente el tiempo que tenemos es corto. Esta nueva modalidad de vida nos obliga y nos lleva a que podamos llevar a cabo sistemas de entrenamiento, de charlas, y por lo tanto he distribuido la presentación de tal manera que podamos ir cubriendo esos temas importantes. Hay una pequeña parte de introducción que estaré abordando en un momento. Luego haremos una visión general a qué es lo que se avecina o cuáles son los retos para la industria de los alimentos. Luego estaremos pasando por la importancia de los sistemas de gestión y ahí estaremos hablando al menos de estos 4 principales sistemas de gestión o normas de sistemas de gestión de la inocuidad que están relacionadas con la industria de los alimentos y terminaríamos pues básicamente evaluando el esquema de los beneficios. ¿Qué vivimos actualmente? Okay, si nos podemos, hacemos una mirada hacia atrás y he puesto una referencia acá, el año 1970 aproximadamente, existían menores exigencias a nivel de el abastecimiento de los alimentos, existían mucho menos exigencias a nivel de los organismos regulatorios y mucho menos a nivel de los sistemas de gestión. Hace los años 60, 70, pues estábamos iniciando recién por esquemas de control de calidad, un poco ya hacia el aseguramiento de calidad o teniendo ciertas miras de aseguramiento de calidad. A la fecha, comencemos, por ejemplo, con que la población se estima que en este momento está bordeando los 7.550 millones de personas. Este incremento en la población o la sobrepoblación a la que estamos llevando está obligando a que exista un aumento de las regulaciones y políticas fiscales. Debido a que los costes de mantener, en este caso, la salud y el bienestar de la comunidad, pues para los países son muy elevados. Y en función de esos costes tan elevados, como por ejemplo asociados al sobrepeso, a problemas cardíacos, los organismos y los estados se están viendo obligados a imponer reglas, poner inclusive impuestos fiscales, ¿no? Uno de ellos, ustedes podrán relacionarlo muy fácilmente, tiene que ver, por ejemplo, con el famoso semáforo que utilizamos a nivel de Ecuador, ¿no? Que de una u otra manera la reducción de una u otra forma de los niveles de azúcar pudiese conllevar a que exista menos tributación a nivel de las industrias. Obviamente teniendo como razón principal el tema de precautelar la salud y en este caso el bienestar de los consumidores.
Pero ¿qué se avecina de aquí al año 2050, por ejemplo, ¿no? Se avecina que la población a nivel mundial va a bordear aproximadamente los 9.500 millones de personas. Ese incremento en la población, pues obviamente va a conllevar a que necesitemos abastecer de mayor cantidad de alimentos, ¿eh? Eso, ese recurso de obtención de alimentos, pues también está vinculado en este paso, en esta parte al agro, pero también a la industria procesadora y manufacturadora de alimentos, ¿no? Esto conllevará a que también se pueda integrar de alguna u otra manera la mejora de los sistemas de producción. Y esos sistemas de producción se vinculan totalmente con cómo podemos asegurar que esos productos realmente van a ser inocuos. En términos de las definiciones que manejan los principales entes a nivel mundial, y por ejemplo puedo hacer referencia a FAO, y el término de seguridad alimentaria, que tiene relación con que la población debe tener acceso a alimentos inocuos. La industria de alimentos tiene este gran reto, ¿no? Prepararse desde este momento ya para lo que se avecina en términos de poder abastecer, en esta cantidad de alimentos para esta superpoblación y obviamente pues precautelando los temas de higiene y seguridad, sin dejar de lado pues que también los temas relacionados al abastecimiento o a la seguridad alimentaria tienen que ver con los temas de nutrición, ¿no? Es muy evidente la desigualdad en términos de acceso a alimentos que tenemos a nivel mundial, donde ciertas partes de la población son realmente bendecidos por tener acceso a alimentos y otra gran parte, pues lamentablemente no tiene la facilidad para ese acceso a los alimentos. Pensando en esa parte, les decía que la industria de los alimentos tiene que abordar 4 temas principales. El primero, que debemos asegurar políticas de seguridad alimentaria. Políticas relacionadas con que la población tenga acceso a esos alimentos manufacturados bajo condiciones que garanticen que no van a ocasionar un efecto adverso a la salud. Obviamente, cuando hablamos de seguridad alimentaria, también hablamos de términos de poder cumplir con las especificaciones relacionadas con estos alimentos, ¿no? Muchas de esas especificaciones que podemos relacionarlas con la parte de calidad de alimentos. La parte de inocuidad alimentaria, que es un poco el motivo principal de esta charla, relacionada con que las empresas deben asegurar una garantía de que el consumo de esos alimentos por parte de la población no ocasionarán efectos adversos a la salud. Dentro de esta garantía de inocuidad se consideran los eventos tanto intencionales como no intencionales, ¿no? Hace algún tiempo atrás, para nosotros, pues, hubiese sido muy real pensar que a través de los alimentos pudiésemos ocasionar algún efecto adverso a la salud. Generalmente los sistemas de gestión hasta el año 60 o 70 que se empezaron a lanzar y a partir del año 2010, donde empezamos a hablar ya de sistemas relacionados con GFCI, no habíamos considerado sistemas o esquemas de contaminación intencional. Ustedes pueden verlo a nivel de la prensa, a nivel de las redes sociales, a nivel del internet, que a este momento pues existen muchísimos eventos relacionados con contaminación intencional de productos. Yo tuve la oportunidad de más o menos en el año 2008 realizar una auditoría en una empresa dedicada al servicio de catering en Perú. Y haciendo la revisión de esta parte de las quejas, de los reclamos, encontramos una queja muy particular. Un cliente se quejaba de que en su sándwich o en medio de su sándwich había aparecido una Gillette, ¿no es cierto? El punto principal para iniciar la investigación es de dónde puede proceder donde empezamos ahora sí a dudar de las posibles contaminaciones intencionales que se puedan dar a nivel de la producción de alimentos. Para nosotros acá en Guayaquil, iniciando la situación de pandemia, en redes sociales se difundió un video en el cual se hacía notar
la posible afectación a través de un boicot en una de las principales industrias de panadería por uno de los colaboradores, ¿no? Cuando bajaba su mascarilla y empezaba a tocar su cara o parte de su cara y luego tocar los productos que estaban en la línea. Estos, pues, son actos relacionados, en este caso, con contaminaciones intencionales. Los nuevos esquemas de gestión de seguridad de los alimentos abordan también ya estas situaciones y exigen a las empresas que establezcan medidas para evitar posibles contaminaciones intencionales, ¿no? Luego tenemos más adelante y vamos a ampliar un poquito más algunos de los principales casos que se han presentado a nivel mundial. Y obviamente el esquema HACCP, ¿okay? O el de análisis de peligros y puntos críticos de control, que es el que está relacionado de una u otra manera con las posibles contaminaciones no intencionales, es decir, falta de limpieza de un equipo, falta de control por alguna otra parte, pero que no está definitivamente relacionado con una contaminación intencional. Y por último, los aspectos de nutrición, ¿de acuerdo? Que los alimentos deben aportar los nutrientes correspondientes. ¿Okay? Cada vez las organizaciones están buscando optimizar recursos y en búsqueda de esa optimización de recursos, pues en algún momento pudiésemos caer en la tentación de disminuir los parámetros nutricionales asociados a los alimentos. ¿tá? Cuando abordamos entonces los esquemas de contaminación no intencional, las nuevas normativas o el nuevo panorama de normas a nivel mundial nos exigen que tomemos en consideración 5 tipos de peligros, ¿no? Para nosotros, o los que hemos vivido de los alimentos, yo me considero muy joven en el tema de la parte profesional o del vivir en la industria, hemos recordado siempre 3 principales peligros, ¿no? Los peligros de naturaleza biológica, los peligros de naturaleza física y los peligros de naturaleza química. Ya hace algún tiempo atrás se introdujo dentro de todos estos esquemas de seguridad de los alimentos el peligro alergénico, ¿no? En función de todos los índices y posibles reacciones que sufre la población cuando consume uno u otro alimento. Ahora, frente a las últimas actualizaciones que han tenido los principales esquemas de seguridad de inocuidad de los alimentos, se ha definido que es necesario incluir un 5º peligro y es el peligro radiológico. Por lo tanto, las industrias que están en este caso inmersas en la implementación de un sistema de gestión o que actualmente tienen un sistema de gestión, pues tienen una tarea ahora de evaluar este peligro radiológico. Consideramos los peligros biológicos, los que están en este caso relacionados con bacterias, con virus, con parásitos que pudiesen ser inactivados con procesos térmicos o con algún buen proceso de producción o manipulación de los alimentos o durante los procesos de almacenamiento, ¿no? Entendemos dentro de los principales peligros biológicos los que están relacionados con patógenos y que pudiesen ser transmitidos por alimentos, entre ellos Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus, entre otros. ¿Ah? Los peligros físicos, aquellos que están relacionados con la posible aparición de cualquier contaminante ajeno al producto. Se dice que por algunas de las recomendaciones, principalmente de la FDA, que para que un peligro pueda ser considerado como significativo en términos de parámetros físicos, este debe estar entre una medida de 7 hasta 25 milímetros, ¿no? Esto para una población adulta, ¿no? En términos de población infantil, pues esas medidas obviamente van a disminuir. Los contaminantes químicos, aquellos que están relacionados en este caso con posibles contaminaciones tanto no intencionales a nivel de posibles adulteraciones por el uso inadecuado, por ejemplo, de los pesticidas a nivel de la producción primaria, que pudiesen conllevar a la presencia de posibles metales pesados, la posible aparición de algunas micotoxinas que pudiesen darse por un mal almacenamiento de las materias primas en donde se genera un hongo que pudiese llevar a cabo a esta aparición de micotoxinas. Una falla en los sistemas de producción que pudiese conllevar a una contaminación con lubricantes, ¿no? Todos estos pues son posibles con peligros químicos. Los alergénicos o los alérgenos, dentro de las clasificaciones que tenemos a nivel de FDA, se clasifican 8 grupos. La última actualización que tuvimos a nivel de Europa, ahora consideran 14 grupos. ¿Okay? En función de que la población, pues ahora, repito, está presentando mucha mayor incidencia de afectación
por alérgenos. Y el peligro radiológico, que es el que les comento que desde este momento va a ser necesario incluir en nuestros esquemas de evaluación, que son para todas aquellas fuentes de radiación que pudiesen llegar de una u otra manera con el producto. Dentro de las recomendaciones y guías que se han estudiado para poder hacer estas evaluaciones, pues recomiendan que principalmente se tome en consideración países o lugares que han tenido eventos de accidentes radiológicos, ¿no? Puedo citarles, por ejemplo, el evento radiológico que se suscitó en Japón, en la planta de Fukushima. Gran parte de... no, solo déjenme ver. Gran parte o una cierta parte de la extensión territorial asociada o contigua a esta planta ha sido bloqueada para la pesca porque se considera pues que cualquier especie que esté en el área contigua pudiese tener una contaminación, ¿no? Se dice que hasta cierta parte de las costas de Estados Unidos llegó material radiológico luego de este accidente que se tuvo. Entonces, todas estas incidencias que se tienen a nivel mundial van llevando o conllevando a que los organismos que son los encargados de emitir las normativas, pues incluyan estas nuevas necesidades o estos nuevos requisitos en los sistemas de gestión. Eso desde el punto de vista de las posibles contaminaciones no intencionales. Como les decía previamente también, los esquemas de gestión ahora nos requieren que tomemos en cuenta las posibles contaminaciones intencionales. Esas contaminaciones intencionales tienen que ver básicamente con dos esquemas. El uno, relacionado con algo que se denomina defensa de los alimentos, que lo vivimos más o menos desde el año 2001, cuando suscitó el ataque a las Torres Gemelas, ya empezaron a establecerse leyes antiterrorismo o leyes de bioterrorismo. Ahora los esquemas de gestión relacionados en este caso con GFCI piden que las industrias establezcan medidas para prevenir ataques intencionales. Se dice que los esquemas de defensa de los alimentos están encaminados a que la industria prevenga cualquier tipo de contaminación intencional que tenga que ver con una motivación ideológica, es decir, yo empleado disgustado con la organización, empleado disgustado con la sociedad, decido contaminar un producto para así hacerle un mal a alguien. Y la otra parte, pues, tiene que ver con la prevención, en este caso, de los actos intencionales, pero que tienen una motivación económica. Yo decido adulterar un producto, yo decido contaminar un producto para obtener un rédito económico, ¿no? Y ahí tenemos uno de los principales casos a nivel mundial que se dio en la China, con la adición de una sustancia a la leche, ¿okay?, para incrementar los niveles proteicos de esta, ¿okay?, y que pues obviamente luego llevó a que muchos niños de entre 6 meses y 2 años fallecieran por el consumo de la ingesta de la melamina. ¿Ya? ¿Qué nos dice entonces la OMS y la OPS? Nos dicen que a través de los alimentos aproximadamente se presentan 33 millones o se provocan la pérdida de vida de 33 millones de pérdidas de estado de salud apropiado en la gente, que aproximadamente 1 de cada 10 personas ha sufrido alguna enfermedad transmitida por los alimentos. En el mundo se dan aproximadamente 420,000 muertes y de estas, 1 de cada 3 pues está relacionada con los niños, ¿de acuerdo? Consideremos que los sistemas de gestión precautelan en este caso que los alimentos o que las especificaciones de los productos que produzcamos identifiquen siempre la población vulnerable o la población objetivo, que es la que se pudiese ver más afectada en algún momento. Dentro de las principales ETAs o las principales causas de ETAs que establece la Organización Mundial de la Salud deben ser identificadas. Podemos tener bacterias como la listeria, brucela, vibrio cólera. Nosotros recuerdo que más o menos por el año 98 tuvimos un ataque importante en términos de la contaminación a través de vibrio cólera. El virus de la hepatitis A, algunos parásitos como el toxoplasma, la Taenia solium,
¿okay? Y algunos productos químicos, entre ellos principalmente las micotoxinas, son los que han sido identificados y considerados como principales contribuyentes a las enfermedades de transmisión por los alimentos. ¿Qué más se ha presentado en el momento? Pues dentro de los posibles peligros que tenemos en la industria, debemos considerar algunos peligros que son emergentes y otros pues, que son reemergentes. Cuando hablamos de peligros reemergentes, son aquellos que la industria de alguna u otra manera había considerado que ya los había podido controlar, mas sin embargo existe evidencia en este momento de que estos han resurgido. Y tenemos peligros emergentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ciertas cepas de Colio 157H7, o 104, H4, que ya han sido identificados en ciertos productos alimenticios, la legionela, nuevas cepas de salmonela, ciertos estafilococos aureus que se consideran y que han sido basados en estudio resistentes a ciertos antibióticos, el antivirus, ¿no? Que ha resurgido a través de la contaminación por ratas, y los peligros reemergentes, entre ellos el vibrio cólera del que les mencionaba hace un momento, la leptospira, ciertos hongos, ciertas trichinelas o parásitos asociados principalmente al consumo de cerdo, y la Mycobacterium tuberculosis, que también está ya presentándose o tiene cierta incidencia sobre los alimentos. Los emergentes sí son los que van apareciendo. Entonces, los esquemas de gestión de inocuidad de los alimentos me pide que tome en consideración entonces el fraude alimentario. Se dice que las principales causas o los principales motivos por los cuales se puede cometer fraude están relacionados en este caso con posibles diluciones. Yo como organización decido diluir un producto para obtener un rédito económico. Puedo hacer falsificación de productos, puedo sustituir, puedo hacer un ocultamiento de información, puedo destinar el producto a un mercado gris, un producto de segunda categoría, puedo implementar mejoras no autorizadas o inclusive puedo ejecutar un etiquetado incorrecto, ¿no? Dentro de este etiquetado incorrecto, yo recuerdo algunos casos y hace algunos años atrás, acá en Ecuador, comprábamos un producto que se decía era leche, ¿no? Cuando usted iba a la tienda y preguntaba por esa leche, le vendían 1 litro de este producto, ¿no? En temas de precautelar el nombre de la empresa y la marca. Mas, sin embargo, lo que le vendían era lo que ahora conocemos como una bebida láctea, ¿no? Que es una combinación de un suero de leche con ciertas proteínas y ciertas grasas vegetales. Un problema muy similar tuvo una gran industria láctea peruana cuando uno de estos productos fue identificado en Panamá y obviamente pues identificaron que se estaba tratando de un posible fraude alimentario por un etiquetado incorrecto. Es decir, hacemos parecer que un producto es una cosa cuando en realidad es otra. Las normas o los sistemas de gestión nos piden que abordemos estas posibles afectaciones a la salud de los consumidores por intentar cometer actos fraudulentos y que para ello pues llevemos a cabo la identificación de un equipo que se encargue de hacer un análisis de vulnerabilidad, que se encargue de establecer las medidas de mitigación, que identifiquen los posibles riesgos, que evalúe la vulnerabilidad y obviamente establezca un plan de mitigación. Hace algunos años atrás, mientras hacía también un proceso de auditoría en un país vecino, en una industria aceitera, me encontraba con una situación, ¿no? El guardia de la empresa me mencionaba que en alguna de sus inspecciones o cateos, como ellos le identifican, había encontrado en la mochila de uno de los colaboradores de la bodega 2.000 etiquetas. ¿De acuerdo? 2.000 etiquetas que la pregunta es ¿para qué salían de la organización? En esos casos y acciones como estas, ¿no? Lo que uno primero puede pensar es esas etiquetas salen para hacer una posible falsificación del producto. Para una organización pudiese ser o puede resultar extremadamente difícil poder demostrar que no está inmersa en ese acto de fraude.
Entonces, por ejemplo, estas medidas que se establecen para el control de las etiquetas, el control de material de empaque, aseguran que no se cometan actos de fraude externos. Los esquemas de gestión de inocuidad de los alimentos inclusive están requiriendo que los materiales de empaque que tienen marca de la empresa, logos de la empresa, sean destruidos antes de poderlos entregar a un gestor calificado, de tal manera que ese empaque o ese material de empaque no pueda ser reutilizado inescrupulosamente en el mercado. De la misma forma que tenemos actos a nivel internacional, en Ecuador tenemos uno de los mayores índices relacionados en este caso con el cometimiento de fraude alimentario. Ecuador tuvo un problema ya hace algún tiempo relacionado con el consumo o con la venta de alcohol adulterado, que ocasionó la muerte de una gran cantidad de personas, ocasionó ceguera en otras. Ese fue un evento de fraude alimentario, en donde se decidió mezclar metanol, que es un producto utilizado básicamente para diluir ciertos productos químicos como pintura o lacas, y combinarlo con etanol, que es la sustancia que en este caso se puede ingerir y el cuerpo puede metabolizar, ¿de acuerdo? Esos eventos a nivel mundial son los que conllevan a que estos organismos internacionales establezcan como medidas, repito, obligatorias que las empresas puedan implementar sistemas para prevenir actos que conlleven a tener más situaciones de muerte o afectación a la salud de quienes consumen los productos. Abordando entonces también el esquema de defensa de los alimentos, de la misma manera que abordamos la parte del fraude relacionado con una motivación económica, ahora abordamos desde el punto de vista de una motivación ideológica. Hace 2 años, a nivel mundial, tuvo que ser retirada todo un lote de fresas provenientes de Australia porque se detectó que éstas tenían dentro de agujas, ¿de acuerdo? ¿De dónde pueden provenir agujas en una producción de fresas frescas, ¿no? Son eventos que conllevan a que, repito, se establezcan medidas exigentes en términos de precautelar la salud de los consumidores, ¿no? Ciertos vuelos entre Ámsterdam y Estados Unidos, en los sándwiches o en las hamburguesas, han identificado ciertas agujas también, ¿no? Hay afectaciones a través de los sistemas informáticos, en donde se hackean los sistemas productivos que están en línea, se cambian las formulaciones, ¿no? Estos son algunos de los problemas que han tenido ciertas industrias manufactureras. ¿Qué nos piden los organismos entonces? Que abordemos una evaluación de posibles afectaciones ideológicas en nuestras materias primas, que relacionemos en este caso el control de acceso de nuestros empleados y visitantes, que identifiquemos cuáles son los cargos más claves y que de alguna u otra manera estos cargos pudiesen también conllevar a que la organización tome el control apropiado. Asegurar una trazabilidad apropiada en toda la cadena alimentaria, y obviamente tener el control sobre los contratistas, ¿de acuerdo? Dentro de los esquemas de defensa de los alimentos es importante que identifiquemos todas esas posibles amenazas y que evaluemos cuáles son las medidas de mitigación más apropiadas. Teniendo ya ahora sí como antecedente todas las situaciones que hemos revisado hacia atrás, se hace necesario entonces que las industrias o los alimentos opten por la implementación de sistemas de gestión, ¿no? Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Para ello, pues vamos a revisar primero qué es un sistema de gestión. La definición que hemos tomado es que un sistema de gestión es un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de manera ordenada o de forma ordenada para contribuir a la gestión de procesos, ¿ok? Estos procesos pueden ser generales, pueden ser específicos en una organización y obviamente esto va a conllevar a que se pueda establecer políticas, objetivos y alcanzar dichos objetivos. Los sistemas de gestión hasta antes del año 2015 eran considerados sistemas que de una u otra manera eran reactivos, ¿no? A partir del año 2015, los sistemas de gestión se han vuelto preventivos porque ya no solo se aborda
un enfoque basado en procesos, ¿no? Sino que también ahora es necesario integrar un sistema basado, un enfoque basado en riesgos. Es decir, que las organizaciones deben anteponerse a las posibles situaciones que pudiesen conllevar, en este caso, a la no continuidad del negocio o en el caso de los esquemas de seguridad alimentaria o de inocuidad alimentaria, a la posible afectación de la salud de sus consumidores, ¿no? Por ello, todos los sistemas de gestión piden que se aborden estos esquemas y que actuemos de manera preventiva. El hecho de estar pasando en este momento una situación como la que estamos viviendo de pandemia, yo diría que para la industria de los alimentos, pues en términos de medidas de control, no es que se haya tenido que hacer algo adicional. ¿Okay? Si bien es cierto, el SARS-CoV-2 no está comprobado que sea un agente que pueda contagiarse o pueda propagarse a través de los alimentos, sino en el contagio persona a persona, pero las plantas de alimentos de por sí ya tienen establecidos estos esquemas para prevenir la contaminación, no solo de SARS-CoV-2, sino de cualquier otro agente extraño, ¿no? En función de las identificaciones de las zonas de riesgo, en función de dónde está expuesto mi producto, yo decido y yo defino dónde debo utilizar una mascarilla, dónde debo utilizar una cofia, dónde debo utilizar una ropa protectora, dónde debo establecer medidas de higiene adicionales a las que normalmente tengo. Entonces, para la industria de los alimentos, repito, la situación actual y los sistemas de gestión lo que conllevan es estar preparados. Yéndonos a la otra parte, sin embargo, aunque los esquemas piden que se establezcan esquemas para dar respuesta a emergencias, he tenido la oportunidad más o menos desde el año 2010 que se lanzó el esquema FSSC de poder auditarlos y en la mayor parte casi ninguna de las organizaciones había definido un plan completo para una situación de salud pública como la que estamos viviendo. Es decir, que si bien es cierto los sistemas de gestión ya me estaban introduciendo a que debo prepararme, aún no estábamos del 100% preparados, en este caso, para manejar la situación, no solo a nivel de alimentos, sino a nivel de la prevención del contagio de nuestros colaboradores. El tener un sistema de gestión no necesariamente debe obligarme a certificarlo, ¿okay? Más sin embargo, la certificación es el proceso por el cual una entidad independiente a mi organización puede justificar y demostrar la conformidad de mis procesos, de mis esquemas de producción frente a una norma de referencia o frente a un criterio de referencia. Las certificaciones, en términos de sistemas de gestión de los de los alimentos, comencemos en que son voluntarias. La mayor parte de los esquemas de certificación de sistemas de gestión son voluntarios. Muy pocos esquemas son obligatorios. Y yo puedo hablar de un esquema obligatorio, por ejemplo, FISMA, la Ley de Modernización para ingresar a los Estados Unidos, es un esquema obligatorio para ciertos tipos de empresas. Inclusive, si hablamos del mercado ecuatoriano, no estoy obligado a certificarme en un esquema de buenas prácticas de manufactura porque tengo otras alternativas para poder cumplir con una notificación sanitaria, para poder obtener un permiso de funcionamiento. Mas, sin embargo, existen muchas ventajas en estar certificado en buenas prácticas de manufactura. Pero, sin embargo, ¿okay? Al menos en términos de los esquemas de gestión, aunque BPM no es un esquema de gestión, las buenas prácticas de manufactura ni siquiera son consideradas obligatorias. La mayor parte de los sistemas de inocuidad de los alimentos son voluntarios y las organizaciones deciden entrar a estos esquemas por los beneficios que conllevan, el mejorar continuamente mis procesos, el dar la garantía de que no voy a ocasionar una afectación a la salud de alguien, el demostrarle a alguien que estoy cumpliendo con los requisitos y obviamente aperturar nuevos mercados, que es donde nos vamos a centrar más adelante. Como base o como producto, en este caso, de la globalización, muchas empresas han optado por implementar sistemas de gestión. En este momento, aunque les digo que la certificación de un sistema de gestión es un tema voluntario, en muchas ocasiones nos vemos casi que obligados a responderle a un cliente. Porque el cliente, pues, básicamente lo que dice es, si tienes certificado un sistema de gestión,
hacemos negocios. Si no tienes certificado un sistema de gestión, pues hay muchos más que sí están certificados. Entonces, esa globalización, ese acceso a la información ha conllevado a que las organizaciones empiecen a implementar, ¿ok? Empiecen a implementar sistemas de gestión. ¿Qué me lleva a la implementación o qué me conlleva la implementación de los sistemas de gestión? Pues garantizar en este caso el cumplimiento de las especificaciones, principalmente las especificaciones relacionadas con inocuidad. Mejorar internamente mi empresa, mejorar internamente mis procesos, asegurar la competencia de mi personal, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues esto fortalecerlo en el tiempo. La inocuidad es un elemento básico y, por así decirlo, fundamental en términos de salud pública. Todos los países tienen definidas leyes, nosotros tenemos una ley de soberanía alimentaria, tenemos leyes de inocuidad, ¿de acuerdo? Pero la idea es que a través de estos esquemas y a través de los mercados a los que accedamos, pues podamos contribuir a que las partes interesadas puedan tener, en este caso, la satisfacción o que de una u otra manera satisfagamos las necesidades y expectativas de las mismas. ¿Okay? Dentro de los esquemas de gestión, repito, desde el año 2015, perdón, ha sido necesario que ahora ya no solo nos enfoquemos en los clientes, ¿no? Sino que abramos el abanico para poder cumplir con esas necesidades y expectativas de las partes interesadas, siendo las partes interesadas, comenzando por el cliente, los organismos reguladores, nuestros proveedores, nuestros colaboradores, los accionistas, la comunidad, la competencia, y puedo seguir mencionando. Los sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos o los sistemas de gestión en general deben poder estar en capacidad de satisfacer necesidades y expectativas de todas estas partes interesadas. Obviamente, con la razón de ser de cada sistema de gestión. Cuando hacemos ya la implementación de nuestros sistemas y empezamos a revisar ahora sí a profundidad cada uno de los mismos, la mayor parte de los sistemas de gestión tienen que ver con algunos o con 4 aspectos principales, ¿no es cierto? Primero, la inocuidad, ¿de acuerdo? Luego, la calidad y la legalidad, ¿no? Asociado a que la legalidad, el término de cumplir con las regulaciones y normativas aplicables al producto o a la organización. Esquemas de food defense y esquemas de food fraud. ¿Eh? Se considera, en este caso, que los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos nos conllevan a entregar al consumidor un producto seguro y de calidad. Los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos en este momento, 4 de ellos, combinan sistemas o enfoques tanto de calidad como de inocuidad, de tal manera que ya no solo estamos abordando el término simple de inocuidad, sino que también estamos ya enfocándonos en poder cumplir las características inherentes al producto. No sé si recuerdan la famosa pirámide de la inocuidad alimentaria, donde tenemos como base, en este caso, los requisitos, por ejemplo, de buenas prácticas de manufactura. Esas buenas prácticas de manufactura que están relacionadas, por ejemplo, con el Códex Alimentarius o con la normativa de FDA, el Código de Regulaciones Federales, o con las normativas de cada país, ¿no? Podemos decir que dentro de esa base, pues podemos ir más arriba con los famosos POEs, los procedimientos operacionales estándares de saneamiento, que también son una de las inventivas de nuestros amigos estadounidenses, y luego relacionados con los principios HACCP, ¿no? El sistema HACCP o el esquema HACCP, que es un sistema también de identificación de puntos críticos y la atención a esos puntos críticos. En la pirámide, luego más arriba, podemos ver la legislación en materia de alimentos, el cumplimiento de esos requisitos relacionados con los productos. Luego, intermedio, encontramos un estándar emitido, en este caso, por el Organismo Internacional de Normalización, la normativa ISO 22000. La normativa ISO 22000, que en su momento fue la considerada con proyección a ser la mejor norma en términos de seguridad, de inocuidad de los alimentos, mas sin embargo no terminó siéndola. Y luego tenemos ya los esquemas reconocidos por GFSI. ¿Ah? ¿Qué es la GFSI? La Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria o Inocuidad Alimentaria. En este caso, pues es un organismo que se encarga de revisar, homologar y aprobar esquemas
de inocuidad de los alimentos. De tal manera que cualquier empresa a nivel mundial que esté interesada en adquirir algún producto en cualquier parte del mundo, pues con el solo hecho de que la empresa tenga una certificación de estos esquemas, pues pudiese empezar o iniciar un negocio. Entonces, la inocuidad es una responsabilidad de la industria. Los sistemas de inocuidad han ganado una importancia muy significativa en términos de la industria de los alimentos y obviamente pues han conllevado a la búsqueda de la certificación. El estar certificado en un sistema de gestión conlleva a que yo incremente mis niveles de productividad, porque obviamente cuando aseguro la gestión, disminuyo, por ejemplo, el tema de reprocesos, el tema de desechos, aseguro la competencia y el empoderamiento de mi gente de tal manera que todos rememos hacia un mismo objetivo. Aseguro una competitividad, les decía, estabilidad y permanencia a largo plazo en el mercado. El establecer relaciones apropiadas con mis clientes también es uno de los beneficios de tener, en este caso, implementados sistemas de gestión. Cuando hablamos de FSMA, que les decía que era la ley de modernización, el poder tener implementados sistemas de inocuidad de los alimentos me lleva también a que de una u otra manera pueda homologar los criterios. El hecho de tener un sistema reconocido por la GFSI conlleva a que más o menos yo cumpla con el 70% de los requisitos que establece esta nueva ley de modernización, dependiendo del sector con el cual, de la cadena alimentaria con el cual yo esté involucrado, principalmente con la alimentación humana, en este caso pues, puedo yo hacer la implementación desde el punto de vista de los esquemas de inocuidad. La ley de modernización de los Estados Unidos tiene el objeto, en este caso, de fortalecer, de mejorar los esquemas de protección de salud pública, asegurando un suministro seguro de alimentos. ¿Okay? Y finalmente, vamos a revisar ahora sí los esquemas GFSI, desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos. Les decía que GFSI es un organismo sin fines de lucro, se formó ya hace algunos años y tiene la responsabilidad, en este caso, de proveer una mejora continua de los sistemas de gestión. Existen en el mundo algunos sistemas reconocidos por la GFSI y que, repito, pues están en el top de los esquemas principalmente certificados por la industria de los alimentos, ¿no? ¿Qué hace la GFSI? Reconoce programas de gestión de inocuidad basados en los requisitos que esta GFSI establece, recuerden la Global Food Safety Initiative, agrupa a ciertos expertos de inocuidad y obviamente pues conduce un cambio global a través de proyectos en temas de interés estratégico. ¿Ah? ¿Quiénes conforman o cómo está conformada en este caso la GFSI? Principalmente por procesadores de alimentos, por proveedores, por organismos de acreditación, por ciertos proveedores de servicio, por la academia, por organizaciones internacionales, por comercializadores, ¿de acuerdo? Entonces, recientemente hubo ya un foro y ahora con todo el esquema de las auditorías o cómo mantener la continuidad de la certificación, la GFSI ha estado muy activa, ¿okay? Principalmente ya que no era permitido hasta cierto punto la ejecución de auditorías remotas para las empresas que tengan certificados, sistemas de gestión reconocidos por ellos. Hay un pronunciamiento en la cual ya desde la semana anterior GFSI ha aperturado en este caso la posibilidad de auditorías remotas y ha dejado a disponibilidad de los dueños de norma poder realizar o conducir estas auditorías. ¿Quiénes conforman o cómo está conformado en este caso la GFSI? Tenemos representaciones a nivel mundial. La nuestra o la más cercana está a nivel de Latinoamérica y tenemos a otra en México. ¿Okay? Y como podrán ver en pantalla, pues están distribuidas a nivel mundial. ¿Cuáles son los esquemas reconocidos por la GFSI? ¿No? Los principales y sobre los cuales vamos a hablar. BRCGS, que es un estándar asociado a la calidad y la inocuidad de los alimentos, FSSC 22000, IFS, SQF, Primus, también un sistema a nivel de producción primaria, ciertos sistemas de producción primaria relacionadas con la acuicultura, esquemas Global Gap,
esquemas GRMS, que en este caso está relacionado con la producción de carnes, son los sistemas que están en este momento reconocidos por la GFSI. ¿Qué es BRCGS? Entonces, BRC cambió su nombre recientemente. Ahora, pues, lo conocemos como BRC Global Standard. Es una norma global para asegurar la inocuidad de los productos alimenticios. Dentro de los principales beneficios de poder certificar un esquema como este, pues, es que es un esquema que está destinado al mercado detallista o minorista, que es como nació a nivel de Gran Bretaña. Los beneficios pues incluyen que es reconocida a nivel mundial, es un punto de referencia de la Global Food Safety Initiative, tiene una carga de auditoría reducida, es decir, que el solo hecho de estar certificado en este estándar puede asegurarme que el producto pueda estar ubicado en estos grandes mercados del detalle o el del retail. Hay una reducción significativa de las quejas, de los reclamos o de los retiros de productos del mercado. Me asegura una mayor confianza de los clientes, aperturando, pues en este caso, nuevos mercados, y obviamente, pues tiene requisitos de riesgo. Es una de las normas que más evaluaciones de riesgos me pide, ¿no? Todas las decisiones que se tomen a nivel de esta norma van a estar basadas en una evaluación de riesgos, ¿no? Cómo yo determino la frecuencia de limpiezas en función de una evaluación de riesgos, cómo yo determino con qué frecuencia voy a hacer evaluaciones de mis proveedores, ¿ok? Si es un proveedor que está certificado en BRCGS, pues me va a poder suministrar automáticamente. Si es un proveedor que no está certificado en BRC, va a tener que pasar por un proceso adicional, ¿no? ¿Cómo establezco la frecuencia de control de plagas? Es una de las normas, repito, que mayor enfoque al riesgo ha contemplado. El otro estándar de inocuidad de los alimentos es el estándar FSSC 22000. Tenemos actualmente la versión 5, ¿de acuerdo? Esta versión 5 está vigente desde el 1 de enero de este año. Y esta versión 5 o la actualización de la versión de FSSC se debió básicamente a la actualización de la norma o la publicación de la norma ISO 22000, ya que la norma ISO 22000 es la parte medular de los esquemas FSSC. Asegura también un cumplimiento de los requisitos GFSI, ¿okay? Establece o combina o integra programas de prerequisito que están relacionadas con cualquier giro de negocio, por ejemplo, para la producción de alimentos, la especificación técnica ISO 22001 o la 22022 o la 22024 para envases de alimentos. Y esta norma pues también integra ciertos requerimientos adicionales. Les decía que la norma ISO 22000, que fue concebida inicialmente como el top de las normas de inocuidad de los alimentos, no fue reconocida inicialmente por GFSI y tuvo que ser incluida dentro de un paquete de normas para así llamarlo FSSC, y es este estándar FSSC el que es actualmente reconocido por la Global Food Safety Initiative. Estándares IFS, también es un estándar que nace en Alemania, enfocado principalmente en el mercado del detalle o del retail. Los principales beneficios es que ofrece ciertas garantías o muchas garantías sobre aspectos críticos, asegura un cumplimiento significativo de la legislación. Recuerden que estas normas abordan 4 esquemas principales: legalidad, calidad, inocuidad, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de los esquemas como tal. Prioriza áreas de mejora, controla automáticamente todas las etapas de proceso. Todos los esquemas, recuerden que estén en un enfoque basado en procesos y obviamente van a conllevar una mejora continua. Van a asegurar una mejora de las relaciones, de las competencias del personal y obviamente de la reputación de las empresas. Esto relacionado con que estos sistemas, como les decía anteriormente, aseguran una disminución significativa de reprocesos, de reclamos y obviamente de retirada de producto del mercado. Los estándares GFSI o los estándares reconocidos por GFSI obligan a que si una industria está certificada en estos estándares, tiene la necesidad de reportar al organismo de certificación cuando está realizando un retiro de producto del mercado. El organismo de certificación está en la potestad, en este caso, de decidir iniciar una investigación adicional sobre cuáles fueron los motivos que llevaron a generar un retiro de producto del mercado.
Finalmente, el estándar SQF, Safety and Quality Foods, es un estándar americano que también está destinado al mercado del retail. Asegura tanto la inocuidad como la calidad de los alimentos. Es un estándar que en este caso se considera independiente. Dentro de los estándares certificados, este es el cuarto en orden de empresas certificadas. Asegura en este caso también necesidades de proveedores a través de la certificación de ciertos códigos dependiendo de en qué escala o en qué parte de la cadena alimentaria se encuentra la organización. ¿Cuáles son los beneficios finalmente ahora sí de tener certificado un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos? Existe una comunicación mucho más fluida en la cadena de suministro, una mayor transparencia de la información, ¿de acuerdo? Estamos obligados como empresas productoras de alimentos a mantener información real, veraz de cómo producimos los alimentos para asegurar la inocuidad. Incluye los esquemas, la mayor parte de los requisitos de inocuidad o de seguridad alimentaria. Estos esquemas reconocidos por GFSI, si evaluamos la pirámide de inocuidad, han abordado el cumplimiento de todos los eslabones previos, satisfacen los requisitos del código HACCP o de los principios HACCP. Todas las normas de inocuidad de los alimentos tienen como base la mejora continua del plan HACCP. Facilita ciertos conceptos de análisis de riesgos, de puntos críticos de control, asocia el cumplimiento y homologa el cumplimiento con ciertos requerimientos para acceder a ciertos mercados internacionales. Se convierten en esquemas auditables, por organismos independientes. Integra ciertos sistemas de gestión de calidad con los de inocuidad. Optimiza los recursos tanto internos como a nivel de toda la cadena alimentaria. Mejora la planificación, mejora los esquemas de documentación, ¿okay? Gestiona apropiadamente los programas prerequisitos, considerando que los programas prerequisitos son aquellos que están relacionados con esquemas como buenas prácticas de manufactura, procedimientos operacionales, estándares de saneamiento, ciertos esquemas de evaluación de proveedores, ¿de acuerdo? Existe un enfoque sistemático para identificar los riesgos. Además, y lo importante dentro de los beneficios que tiene la implementación de un esquema de inocuidad de los alimentos es la mejora de la competitividad. ¿Okay? Les decía que en este momento la exportación a ciertos mercados, como el mercado estadounidense o el mercado europeo, va a estar supeditada a que la organización tenga implementado y obviamente certificado un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos basado en el reconocimiento por GFSI. Hasta cierto punto, esquemas como HACCP, ¿okay? O metodologías HACCP están quedándose ya fuera de las necesidades de los clientes y obviamente estos están exigiendo sistemas muy superiores. ¿Okay? El futuro entonces de la inocuidad de los alimentos va a estar relacionada con el poder asegurar toda la cadena alimentaria a través de la implementación de estos sistemas que conllevan a que los productos que se suministran al mercado cumplan lineamientos de legalidad, de calidad y obviamente de inocuidad alimentaria. Muy bien, entonces hasta ahí los números y los contactos y procedemos a las preguntas. Muchas gracias, Luis. Súper interesante la conferencia. Nos quedó cortísimo el tiempo porque hay muchísimo de qué hablar. Sí, he tenido que avanzar ahí, pero claro, bueno. queda muy corto el tiempo, pero fue súper bueno. No sé si alguien tiene alguna consulta. A ver, Gabriela Quelal. De acuerdo con la reducción de quejas y la satisfacción del cliente con la norma BRCGS, ¿usan como herramienta de medición la voz del cliente? Pregunta Gabriela. Los esquemas de medición de los niveles de satisfacción, pero que no necesariamente están relacionadas con que el cliente no se queje, pero los esquemas como BRCGS, ¿de acuerdo? Van a abordar y van a contabilizar dentro de sus esquemas de mejora continua la reducción de los reclamos. Entonces, obviamente, la voz del cliente o lo que el cliente pueda estar diciendo puede darme buenas señales de que también está funcionando mi sistema de gestión. Ya. ¿Sí? Listo. No sé si hay alguien más.
si tienen alguna otra, Nicole o... Sí, justamente tenemos dos preguntas por parte de Cilia Mora. Una de ellas nos dice lo siguiente: ¿los emergentes son los que van apareciendo? Si hablamos de los peligros, ¿verdad? Los peligros emergentes son los peligros nuevos, ¿no? Entonces, de acuerdo a los estudios, están emergiendo nuevas cepas de ciertos microorganismos patógenos. Entre ellos, pues, por ejemplo, veíamos ciertas cepas de E. coli, ciertos salmonelas que están siendo más resistentes, inclusive a los químicos que generalmente utilizábamos como agentes desinfectantes. Entonces, todos estos son peligros emergentes que los sistemas de inocuidad de los alimentos deben empezar a abordar cuando hacen sus evaluaciones de riesgo. Los peligros reemergentes son aquellos que ya los analizamos en su momento. Yo les hacía hincapié en el hecho de que, por ejemplo, en el año 98, me parece que fue cuando tuvimos el evento del fenómeno del Niño, los índices de cólera se elevaron en Ecuador por el consumo de agua contaminada o de ciertos mariscos contaminados. Entonces, en este momento se está viendo cierta rebrote de contaminación, por ejemplo, a nivel de cólera, ¿no? Entonces, los emergentes son esos, son los nuevos, ¿no? La industria va cambiando, los microorganismos están haciéndose más resistentes y en algunos casos pues están tendiendo también a mutar o a desarrollar ciertas cepas que las metodologías que veníamos utilizando hasta este momento pues ya no son suficientes. Muchas gracias. También otra pregunta por parte de Cilia Mora igualmente nos dice: en cuanto a evaluación de riesgos, ¿es uno de los más avanzados? La evaluación de riesgos para los esquemas de inocuidad aborda dos instancias independientes. Por una parte, debo enfocarme en la evaluación de riesgos desde el punto de vista de no poder satisfacer, en este caso, los requisitos y necesidades o expectativas de las partes interesadas. Entonces, me relaciona con un esquema de fallar en el contexto de la organización. Y por otra parte, está el HACCP, ¿no? Que es un análisis de peligros, una evaluación de riesgos, en donde ya me enfoco enteramente en precautelar la inocuidad. Esquemas como FSSC que piden dos evaluaciones de riesgos. Listo. No sé, Nicole, si hay alguna otra pregunta. A ver, yo tengo dos más aquí. Preguntan si, nos preguntan cuáles son los análisis que se hacen a los productos terminados que me indique que son aptos para el consumo humano. Los análisis que se van a hacer dependerán de la especificación del producto, ¿no? Existen normas técnicas, existen regulaciones que son aplicables a cada producto. Entonces, dentro de estas regulaciones o de normas técnicas aplicables, se definen los criterios tanto físicos, químicos como microbiológicos. Entonces, dependiendo de la naturaleza del producto, o sea, no pudiese decirles son estos para asegurar la inocuidad, pero dependiendo de la naturaleza del producto, existen los análisis correspondientes que van a asegurar que el producto cumple con los lineamientos mínimos. En algunos casos, como por ejemplo para microorganismos patógenos, el indicador va a ser ausencia. En algunos otros casos, como por ejemplo para metales pesados, hay una dosis máxima permitida, entonces tengo un conteo a nivel de partes por millón. En el caso de ciertos pesticidas, hay límites máximos residuales permitidos que están en base a estudios que han llevado a cabo ciertos organismos y son los que se toman como referencia para definir, en este caso, la aptitud del alimento para ser consumido por la población. Listo. También me pregunta David, ¿qué protocolo se seguiría en caso de que estas cepas, en caso de estas cepas emergentes? ¿Podría ser posible que se llegue a parar la cadena de producción por un tiempo más prolongado debido a peligro no conocido? Correcto, ¿no? Gracias a Dios, COVID no tenemos, por ejemplo, si hablamos de una situación emergente, yo puedo decirle COVID puede ser una situación emergente, pero gracias a Dios, COVID no está confirmado que pudiese transferirse a través de los alimentos. Si SARS-CoV-2 pudiese ser una cepa o un virus que pudiese transmitirse a través de los alimentos, estaríamos inclusive teniendo ciertas paras y estableciendo nuevas metodologías para la producción de los alimentos, asegurando que el microorganismo, en este caso el virus, esté presente. Entonces, una situación que me pudiese llevar a descontrolar o a no poder controlar la posible aparición de estos agentes puede provocar desabastecimiento o paras de la cadena de producción y la cadena de abastecimiento.
Ya. ¿Qué se debe hacer? Bueno, aquí también tenemos otra pregunta de parte de Ángelo Avendaño que nos dice, ¿qué se debe hacer para prevenir los peligros emergentes? Pues, por ejemplo, en ciertas empresas que trabajan con algunos microorganismos, y puedo hacer relación a ciertos tipos de microorganismos, hacen cierta intercalación de los productos químicos, ¿no? Entonces van haciendo una rotación para asegurar, por ejemplo, que el microorganismo no desarrolle una resistencia, en el caso de ciertos microorganismos. Con peligros emergentes, pues estar siempre conectado con los estudios, hacer investigación, estar siempre haciendo las investigaciones de cuáles son las principales emergencias que se están presentando a nivel mundial. Organismos como FDA, organismos como la Comunidad Económica Europea, tienen ciertos portales en donde van reportando cuáles son las causas y los principales motivos o los principales motivos de recogida de producto. RAS a nivel de Europa, OASIS a nivel de FDA, tienen todo un historial de cuáles son esas principales causas de retiro de producto o cuáles son las principales apariciones de ciertos microorganismos. Entonces, lo importante es estar investigando, ver qué está pasando a nivel mundial y en función de eso preparar mis sistemas. Es decir, yo debo abordar ciertos riesgos si ya tengo noticias que afuera está pasando algo. Ya. Hay otra pregunta, si hay un rango apto, dice, si hay dónde ver el rango, si hay rango para esto y dónde ver. ¿Rango para? Los peligros emergentes, me supongo que es, o para las cepas. Les decía, ¿no? En microorganismos de naturaleza patogénica, siempre va a ser ausencia. ¿Okay? Ausencia. Sí. Hay ciertas permisibilidades en ciertos microorganismos, dependiendo si es un producto que es ready to eat, o sea, que es listo para el consumo, o es un producto que necesita pasar por un tratamiento posterior, se definen los criterios microbiológicos. Pero en la mayor parte de los casos, el límite siempre va a ser ausencia, cuando hablamos de microorganismos patógenos. Yeah. Muchas gracias. También nos hacen, creo que la misma persona, aclarando un poco la pregunta anteriormente, dice, ¿dónde y el rango que es aceptable? Por ejemplo, el balanceado. ¿Dónde puedo ver qué análisis debe cumplir el producto terminado? Ok, por ejemplo, existe una norma general de contaminantes permitidos en alimentos y piensos que está establecido por el Códex Alimentarios. Si mal no recuerdo, es el Códex STAN 193, donde se definen los contaminantes y los rangos permitidos. Entonces, en función del tipo de producto, que en este caso pueden ser los piensos o los balanceados, ahí se definen algunos requisitos. Los países también tienen ciertas especificaciones. Si hablamos de alimentos balanceados, Agrocalidad tiene también ciertas regulaciones y ciertas especificaciones para los alimentos para consumo animal. Listo, gracias. Muchas gracias. También otra acotación nos dice, actualmente en cualquier sistema de gestión de la calidad e inocuidad se debe incluir un programa específico para el manejo de entes biológicos que afectan a la comunidad en general, como es la pandemia COVID-19. Lo que piden los esquemas de gestión de calidad y inocuidad es que las empresas desarrollen planes para dar respuesta a emergencias. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de FSSC 22000, la norma pide que se establezcan procedimientos para dar respuesta a emergencias. Y entre algunas de ellas, por ejemplo, ahora en la actualización de la norma, ha incluido situaciones de emergencia pública o de salud pública. Entonces, cuando hablamos de salud pública, podemos pues ya incluir las situaciones de pandemia, ¿okay? O de proliferación de de cualquier agente que es considerado ya por la OMS como tal. Entonces, esquemas como FSSC, sí, piden procedimientos para dar respuesta a emergencias, es decir, un plan de prevención, de mitigación, inclusive que esos planes se evalúen en cuanto a su eficacia. Entonces, yo debo llevar a cabo, por ejemplo, simulacros para saber de qué manera mi organización puede responder a una emergencia, ¿no? Situaciones, no sin hablar tanto de la pandemia, por ejemplo, incendios. Una planta puede decir, mira, a mí nunca me ha pasado y no me va a pasar un incendio. He podido vivir al menos 2 casos de empresas, una en Ecuador, otra en Perú,
que han sufrido ciertas afectaciones por incendios. Entonces, estos planes o estos sistemas también me ayudan a que la organización pueda prepararse y pueda asegurar un abastecimiento aun cuando tenga una situación de emergencia como las que le menciono. Listo, muchas gracias, Luis, y te felicitamos y de parte de muchos de las personas que están conectadas agradecen mucho el poder, el haber participado porque pues les ha encantado la charla, qué bueno. ¿No? Bueno, antes de cerrar, queremos comunicarles que vamos a tener próximamente otra charla. La próxima semana tenemos una conferencia con María Fernanda Morales sobre COVID-19, una interrogante para la industria alimentaria, siguiendo un poco la línea con Luis, porque como estamos en el mes de la inocuidad y seguridad alimentaria, pues queremos tener un poco de énfasis en esos temas, ¿no? Ahora, también van a seguir viendo las charlas los días viernes, vamos a tener otros expositores nacionales e internacionales, vamos a tener un profesor cubano-italiano que nos va a dar una charla sobre el mantenimiento en la industria alimentaria, el mantenimiento de equipos en la industria alimentaria, sobre todo maneja todo lo que es este sistema de fallas. Entonces vamos a tener una charla con él también. Aparte de otra charla que vamos a tener, otra conferencia, o charla, mejor dicho, un tipo taller sobre desarrollo de productos lácteos en el hogar, ¿sí? También les quería invitar, les voy a dar 2 anuncios, tenemos hay un congreso virtual que va a haber desde la próxima semana, 23 al 25 de junio, es un congreso sobre el primer congreso virtual del cacao y el chocolate. Son 3 días y están los últimos cupos disponibles. Este no es un congreso de la Universidad de la SOY, pero le estamos haciendo promoción a este congreso de Jaime Freire, Papá Cacao, que tiene este congreso sobre cacao y chocolate. Entonces pueden ustedes entrar a la página de Facebook de Papá Cacao y van a encontrar la información. También estamos recibiendo inscripciones para nuestra carrera de Ingeniería en Alimentos, estamos en inscripciones, así que si alguno de las participantes está interesado en la carrera, puede entrar a la página de la universidad y encontrar el formulario para inscripción, ¿sí? Y el link para el video, de este video, lo tenemos ya, lo vamos a subir tan pronto ya esté listo en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y lo vamos a subir a nuestras redes sociales y se lo vamos a enviar por correo, para que ustedes lo tengan también a disposición y puedan verlo nuevamente, ¿sí? Entonces, les agradecemos mucho su participación. Luis, muchas gracias nuevamente. Te agradecemos mucho por la participación y esperamos pues vernos la próxima semana para más charlas de estas y que creo que tienen una buena acogida, así que agradecemos los que están conectados desde Nicaragua, de Colombia, de México, de Perú. Tenemos bastantes personas que se contactan y pues muchas gracias de Quito, de Riobamba, de Ambato, de Guayaquil y de aquí de Cuenca. Muchas gracias a todos y tengan una muy buena tarde. Gracias, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer y haber contado con su participación.